Abra su Biblia, por favor, en el libro, el Evangelio de Marcos. Capítulo 9, versículo 2 al 8. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora el tema, ¿verdad?, es la transfiguración, hermanos, de Jesús. Posiblemente así dice en su Biblia también. Así que vamos a meditar en eso, hermanos, con ayuda de nuestro Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Puede tomar asiento, hermanos. Ya oramos, ¿verdad? Y con ayuda de Dios, hermanos, lo que yo deseo hacer primero es estudiar el pasaje bíblico, ¿verdad? Interpretar el pasaje bíblico y después traer unas aplicaciones, hermanos, para nuestras vidas. Ahora, hermanos, posiblemente usted ha escuchado a una doctrina muy importante dentro de nosotros como cristianos, que es que Jesús es verdaderamente hombre, o que Él fue humano, de que Él, verdad, se encarnó y que Él fue un ser humano como todos nosotros, en el sentido que en la Biblia vemos de que Él tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado, se quedó dormido, verdad, en la barca. Él murió también, hermanos, y derramó su sangre y murió. Pero también, hermanos, en la vida en el Señor Jesús, ¿verdad? En los evangelios, en la Biblia, vemos que Él era un ser divino, que Él era verdaderamente Dios. Así que la doctrina cristiana es, ¿verdad?, que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y eso es, hermanos, los que han creído la mayoría de cristianos en estos 2000 años de historia de la iglesia. Con excepción de algunos, ¿verdad?, grupos que se creen que dicen ser cristianos, pero sinceramente no lo son, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, hermanos. Con excepción de los testigos de Jehová, lo que se le conoce como modalismo, los Jesús solo. Hay solamente grupos pequeños, ¿verdad, hermanos? En comparación del resto del cristianismo, de que no creen que Jesús era verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre. Pero el resto de nosotros, hermanos, como cristianos, creemos en esto, hermanos, y ciertamente eso es lo que la Biblia enseña. Así que este pasaje, hermanos, nos muestra no solo la humanidad de Jesús, pero este pasaje nos muestra la deidad de Cristo, ¿verdad? Nos muestra la gloria de Cristo, ya que eso es lo que ocurre acá. Ahora dice, hermanos, de que el Señor lleva a estos discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que en la Biblia vemos que estos 3 son los discípulos más cercanos a Jesús, hermanos. Estos 3 discípulos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos vemos que cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, solamente deja que estos 3 discípulos entren y Jairo y la madre de la niña. Por ejemplo, cuando Jesús va a orar en Getsemaní, Él agarra a estos 3 discípulos para que estén con Él y lo acompañen en esa oración. Aquí Jesús lleva a estos 3 discípulos para que puedan ser testigos de su gloria. Así que sin lugar a dudas, estos 3 hermanos disfrutaron de mucha más intimidad con Dios, con el Señor Jesús, que el resto. Ahora dice que se los llevó a un monte. Y es interesante, hermanos, de que han pasado alrededor de 6 a 8 días desde que ellos estaban en Cesarea de Filipo. Lo que estudiamos el domingo pasado, cuando el apóstol Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que han pasado alrededor de 7 a 8 días, hermanos. Y lo más seguro es, hermanos, lo que dicen los comentaristas, de que ellos estaban en el monte Hermón. Era ahí donde ellos estaban, lo más seguro, que era el monte más alto, hermanos, que la montaña más alta que estaba alrededor de Cesarea de Filipo. Y esa es la montaña, hermanos, de donde el Salmo 133 dice que como el rocío que desciende del monte Hermón, ¿verdad?
que así enviará el Señor bendición y vida eterna, y que dice que cuán hermoso y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Así que, hermanos, lo más seguro es que estaban en esta montaña, en el monte Hermón, ¿verdad? Estaban ahí ellos, hermanos, y el versículo 2, dice que Él se transfiguró delante de ellos. Y esa palabra, hermanos, yo estuve tratando de indagar un poco. Transfiguración viene de dos palabras griegas, que es la palabra meta y morfe, ¿verdad? Meta es un cambio y morfe de forma. Así que el Señor, hermanos, cambió de forma. Y si puede poner nuestra hermana en las pantallas, Lucas capítulo 9, versículo 29. El Evangelio de Lucas, hermanos, nos da más detalles de lo que nos da Marcos. Recuerde que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la historia de la vida de Jesús, contada por 4 personas diferentes. Y dice, hermanos, el Evangelio de Lucas de que Jesús subió a este monte a orar. Y dice que mientras tanto que él oraba, hermanos, la apariencia de su rostro se hizo otra. Ahora, Mateo nos dice que el rostro de Jesús resplandecía como el sol. Y dice que su vestido se hizo blanco, ¿verdad? Y se hizo resplandeciente, que es lo que está diciendo aquí Marcos también. Y luego, hermanos, la palabra de Dios nos dice en el versículo 30 al 31 de que aparecieron 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria misma de Jesús, ¿verdad? Y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Y algo muy interesante, hermanos, es de que la palabra que se traduce como partida ahí es la misma palabra, hermanos, que se usa para el libro Éxodo, ya que es la misma palabra en griego, hermanos, exodón. O sea, hablaba, hermanos, de la salida, así como Moisés fue, ¿verdad?, a Egipto para hacer un éxodo, o sea que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto, ¿verdad?, para ir a una tierra prometida. Jesús estaba haciendo algo muy similar, pero algo que era muchísimo mejor. Jesús venía a este mundo a morir en la cruz del Calvario para luego, hermanos, poder sacarnos del pecado, sacarnos de la esclavitud del pecado, para podernos llevar hacia una comunión con Dios. Porque Jesús dijo, ¿verdad?, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por medio de Él. Así que, hermanos, el Señor, ¿verdad?, en su palabra nos dice en Juan capítulo 1, 17, por ejemplo, que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Así que, así como Moisés, ¿verdad?, fue mediador de un pacto, el antiguo pacto, Jesús es mediador, dice la Escritura, de un nuevo y mejor pacto. Así como en el antiguo pacto, ¿verdad?, cuando Moisés fue mediador en el monte Sinaí, si usted se recuerda, Moisés sube a una montaña también, y la nube de la gloria de Dios desciende sobre esa montaña, al igual que vamos a ver que desciende la nube de Dios, de la gloria de Dios en este momento. El rostro de Moisés también resplandece, como resplandece el rostro de Jesús en este momento también. De la nube se escucha la voz de Dios, como también se escucha la voz de Dios en este momento aquí también, hermanos. Entonces vemos muchas cosas similares entre el momento cuando Moisés recibe el antiguo pacto, como en este momento donde Jesús les está enseñando en un monte también quién es verdaderamente Él a sus discípulos, para que ellos pudieran ir después de que Él resucitara y predicara, hermanos, todas estas cosas. Ahora, hermanos, Moisés desciende aquí a la par de Jesús y Elías, porque ellos dos, hermanos, representaban a la ley y a los profetas, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia, los primeros 5 libros de la Escritura, nos dan la ley de Dios, la voluntad de Dios revelada para su pueblo Israel. Y luego, hermanos, el resto de los libros de la Biblia nos dan las profecías que apuntaban a que un día Dios iba a cambiar todas las cosas, que el pecado iba a ser quitado, que venía un Salvador, como la que leía nuestro hermano Junior hoy en la lectura bíblica, Isaías 53, ¿verdad? Esas profecías fueron escritas cientos de años antes que Jesús viniera, y todas ellas tuvieron su cumplimiento en Cristo Jesús. Así que por eso es que aquí, hermanos, aparecen juntamente con Jesús Moisés, y aparece juntamente con Jesús Elías. Ahora, si nuestra hermana puede poner Malaquías 4, versículos 4 al 5, perdón. En Malaquías 4, hermanos, la Escritura termina profetizando que un día iba a venir de nuevo el profeta Elías. Y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo,
al cual encargué en Horeb, o el monte Sinaí. Horeb se les dice de las dos formas en la Biblia. Les encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, dice Dios también, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así que el Señor mismo, hermanos, profetiza en la Escritura que Él iba a mandar el profeta Elías antes que Él viniera. Y por eso, si usted va conmigo en Marcos 9, versículo 11, si lo tienen, hermanos, me puede decir un amén, por favor. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, los discípulos mismos, ¿verdad? Recuerden que en aquellos tiempos no toda la gente tenía la bendición de tener una Biblia en sus manos. Habían escuchado de los escribas, que eran los que tenían acceso a la Biblia, que iba del Antiguo Testamento, que iba a venir Elías antes, que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, el versículo 12 dice que respondiendo Jesús les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero les digo de que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora los evangelistas Mateo, hermanos, y Lucas nos dicen de que Jesús aquí estaba hablando de Juan el Bautista, en quien en Lucas capítulo 1 vemos que cuando nos describe a Juan el Bautista, dice la Biblia que el espíritu y el poder que operó en Elías estaba operando también en Juan el Bautista. Así que, hermanos, Elías ciertamente representaba a los profetas. Juan el Bautista, dice la Biblia, que representaba al mayor y más grande dentro de todos los profetas del Antiguo Testamento. Moisés representaba la ley de Dios. Ambas apuntaban a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque la ley, hermanos, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que la ley me muestra a mí cuán pecador soy. Y Pablo nos da solo un ejemplo. Pablo dice que la Biblia dice no codiciarás. Y que él leía el mandamiento que dice no codiciarás. Pero él dice que aunque él leía el mandamiento, que era bueno, que era santo, que era justo, dice que Pablo miraba en su cuerpo que él codiciaba. Él en su corazón, en mí, dice Pablo, está el querer hacer el bien, pero no lo puedo hacer, dice él. En mi cuerpo está algo malo, dice. Yo encuentro este mal en mí. El pecado, dice él, que mora en mí. Entonces él sabía que no tenía que codiciar, pero él seguía codiciando, dice la Biblia, por su naturaleza pecaminosa. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Miserable de mí, dice, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Y luego él da gracias a Dios por el Señor Jesús, quien vino a cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir, ¿verdad? Vivir esa vida santa, justa y perfecta para morir en la cruz del Calvario. Y luego, cuando ponemos nuestra fe en él, darnos el perdón de pecados, pero también darnos su Espíritu Santo para no codiciar, por ejemplo, que es el ejemplo que estamos dando. Para hacer morir la codicia, ya no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de Dios. Y esto es muy importante, porque si bien Jesús cumplió con la ley y los profetas, o sea, Jesús cumplió con la perfecta voluntad de Dios que yo no podía cumplir, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Dios nos salva, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Así que no podemos decir, ¿verdad?, que estamos en Cristo caminando bien con Dios si seguimos, usemos el ejemplo de Pablo, llenos de codicia. Si seguimos deseando lo que no es nuestro. Ahora, en los 10 mandamientos, ¿verdad?, el mandamiento decía así: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Y habla de las propiedades del prójimo, ¿verdad? Lo vamos a poner en nuestros días porque yo creo que aquí nadie tiene ganado, ¿verdad, hermanos? Pero el carro del prójimo, la casa del prójimo, la esposa del prójimo, el reloj del prójimo, yo no sé, ¿verdad, hermanos? Pero el punto es de que nosotros teníamos, pues ya que estamos en Cristo, tenemos que obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Ahora, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de Dios. Lucas 9:32, por favor, hermanas, si lo puede poner en las pantallas. El Evangelio de Lucas nos sigue dando más detalles, hermanos, de que no nos da Marcos. Ahora dice de que Pedro y los que estaban con él, ¿verdad?, que eran Jacobo y Juan, estaban rendidos de sueño. Y usted sabe de que en aquellos tiempos, hermanos, Jesús andaba caminando y caminaba de ciudad en ciudad, porque él tenía que andar predicando el evangelio. Y usted se puede imaginar el cansancio con el que estos discípulos andaban. Y posiblemente también debilidad física, porque no es como en nuestros días, que cada vez que nos da hambre vamos al
refrigerador, ¿verdad? O pasamos por tanto restaurante que hay aquí por todas las calles, ¿verdad? Si esto está lleno de restaurantes, podemos pasar a comer. En aquellos tiempos no era así. Entonces ellos estaban muy cansados, pero dice que permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús. Y sigue diciendo el versículo 33, por favor. Y dice, y a los 2 varones que estaban con él. Y aquí dice, hermanos, dice que sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos nosotros aquí. Y ahí pide de que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y aquí mismo dice que él no sabía lo que decía. Y esto es muy importante, hermanos, porque cuando uno estudia el Evangelio, ¿verdad?, de Marcos, uno ve de que, y cuando uno estudia la vida de Jesús, uno ve de que ya cerquita venía una fiesta que es conocida como la fiesta de los tabernáculos, en los cuales ellos hacían enramadas o tiendas de campaña, por así decirlo, hermanos. No como las de nuestros días, ¿verdad? Pero Israel hacía esta fiesta de los tabernáculos, donde por 7 días no dormían en sus casas, sino que acampaban afuera, recordando todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Entonces, esta fiesta venía pronto. Y por eso es, hermanos, de que ellos le dicen aquí a Jesús que hicieran ahí las enramadas, que tuvieran ahí la fiesta, hermanos. Sin lugar a dudas, yo lo puedo imaginar de esta manera. Ellos estaban mirando la gloria del Señor, ¿verdad? Teniendo ese momento de comunión con Él, y ellos no querían irse de ese lugar. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando hemos conocido a Dios verdaderamente, ¿verdad? Porque lastimosamente no toda la gente que viene a la iglesia conoce a Dios, hermanos. Hay mucha gente que viene a la iglesia solo como una religión, ¿verdad? Hay gente que viene a la iglesia solo para calmar su conciencia. Cumplí con Dios, estuve ahí el domingo, ¿verdad? No es eso la verdadera, hermanos, el verdadero evangelio, sino que el verdadero evangelio es comunión con Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia en el Salmo 16:11, donde en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Entonces, hermanos, ellos querían estar ahí en la presencia de Dios, pero el versículo 34 dice que mientras decían estos, vino la nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Ahora esa nube, hermanos, es lo que usted ha escuchado la palabra Shekinah, ¿verdad? Muy famosa, hermanos, que es la nube de gloria, ¿verdad? La nube de la gloria de Dios. Y esta nube de la gloria la vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Israel de que hiciera un tabernáculo que era hecho de tiendas, ¿verdad? Eso significa la palabra tabernáculo grande, donde ahí iban a ofrecer sacrificios, donde ahí iban a ofrecer incienso, donde ahí iban a ofrecer, donde estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Donde iba a habitar la presencia de Dios. El tabernáculo tenía que estar en medio de todo el campamento del pueblo. Cuando ellos construyeron ese tabernáculo, dice la Biblia que la nube de gloria descendió y llenó todo aquel lugar. Ahora la Biblia dice de que después David quería construir ya un templo, ¿verdad? Así, hermanos, con piedras, ¿verdad? En aquel tiempo, hermanos, y ya quería hacer una casa, un templo para Dios. Y el Señor no le permite a David hacerlo porque David había sido un hombre de guerra, pero le permite a Salomón. Y cuando Salomón construye este templo, la misma nube de gloria llena todo el lugar, hermanos, de tal manera que los sacerdotes tienen que salir fuera de ese templo. Y lo mismo estamos viendo acá. Ellos entran dentro de la nube, ¿verdad? Que es la nube de la gloria de Dios. Y por eso cuando ellos entran en esta nube, hermanos, vemos nosotros que ellos tienen miedo. Y desde la nube dice que había una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, Mateo añade algo, hermanos, que no añade Marcos ni Lucas, que Dios desde el cielo, el Padre, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice la Escritura. Ahí, eso es muy, muy importante, hermanos. Y mire lo que dice: a él oíd. Y no sé si la hermana puede poner Deuteronomio 18:15 también, porque es muy importante esto, hermanos. Moisés, cuando él va a morir, le vuelve a repetir toda la ley a Israel. Y Moisés, cuando él va a morir, le dice a Israel que Dios va a levantar un profeta en medio de tus hermanos. Jesús iba a venir dentro de las tribus de Israel, ¿verdad? De la tribu de Judá, dice la Biblia. Como yo te levantará Jehová tu Dios. Y dice: a él oiréis.
Así que ya Moisés dice, va a levantarse un profeta que claramente, hermanos, apuntaba al Mesías, ¿verdad? A él deben oír. Y aquí Jesús, el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. A él oíd. ¿Por qué, hermanos? Y yo creo que esto cumple lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Que Dios en el antiguo tiempo, Él le habló a Israel por medio de Moisés y por medio de los profetas. Pero en este último tiempo, ¿verdad? Dios habla no solo a Israel, pero a toda la humanidad. Dios le habla por medio de su Hijo Jesús. Él es la plena revelación de Dios. Él es la última. Él es la completa revelación de Dios. Él es la imagen de su gloria, el resplendor, perdón, de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice Hebreos 1, versículo 2. Así que, hermanos, el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, hacer el camino de la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino solamente por Él, porque Él es, hermanos, a quien todo el Antiguo Testamento apuntaba. Y podemos leer el Antiguo Testamento y lo leemos, ¿verdad? Y hermanos, yo lo leo todo el tiempo, hermanos, pero debemos leer el Antiguo Testamento, hermanos, como Dios quiso que lo leyéramos, no como solo plenas historias, sino como historias separadas, ¿verdad? Sino que debemos leer la Biblia como una sola historia que nos apuntaba todo hacia Jesús, nuestro Salvador. Y cuando dice la Biblia que Jesús es el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Podemos recordar escrituras como Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios amó a una creación, hermanos, que la Biblia dice en Génesis capítulo 6, por ejemplo, que el corazón del hombre va solo hacia lo malo. Que los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre son solo hacia hacer el mal. Y por eso es que vemos todo lo que vemos en nuestro mundo, ¿verdad? Por eso es que nosotros cuando éramos pequeños y mirábamos a nuestros familiares, posiblemente mirábamos tanta maldad. Tantos hombres tratando mal a sus esposas, tantos hombres teniendo tantos hijos fuera del matrimonio, tantos hombres haciendo tantas maldades. Vemos las noticias, tantos asesinatos hoy, ¿verdad? Hubieron tiroteos. Vemos, hermanos, en nuestro propio corazón una tendencia malvada hacia el mal. Todos somos pecadores. Hay algunos que hacen peores cosas, ¿verdad? Hay otros que hacen menos. Pero todos, dice la Escritura, necesitamos a Cristo Jesús. Jesús dijo que la condenación iba a ser el castigo, iba a ser peor para unos que para otros. Pero sea como sea, hermanos, nosotros queremos evitar a toda costa el castigo de Dios, el juicio de Dios y la ira de Dios. Y la forma como Dios nos dio para evitar ese castigo es por medio de su Hijo. Y de tal manera amó Dios a nosotros como su creación rebelde, que no le buscábamos, ¿verdad? Que estábamos en rebeldía contra Él, que Él dio a su Hijo a morir por nosotros. Recuerdo, hermanos, que me quedó muy grabado en mi mente. Yo veo pequeños estudios de 25 minutos que saca el Ministerio Cristiano Ligonier, ¿verdad? Y sacan pequeñas enseñanzas, hermanos, en un pequeño salón como de escuela dominical. Y estaba predicando el pastor Sinclair Ferguson y él dijo, que alguien le hizo la pregunta, ¿cuánto ama el Padre a la iglesia? Y me recuerdo, hermanos, tan vívidamente cuando él dijo esto, porque le preguntaron, ¿cuánto ama el Padre a su iglesia? Y él contestó, el Padre ama a la iglesia con el mismo amor que ama a su Hijo Jesucristo, porque la iglesia, dice la Biblia, está unida a su Hijo Jesús. Y Dios no mira a su iglesia lejos de su Hijo, sino mira a la iglesia en Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Porque la Biblia dice en Gálatas de que nosotros, hermanos, hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? O sea, las obras de Cristo, la justicia de Cristo ha sido puesta a favor nuestro. Y por eso es, hermanos, de que hoy nosotros, ¿verdad?, podemos tener comunión con Él. Y por eso es, hermanos, que Jesús vino a este mundo y se encarnó y se hizo hombre. Porque piensa, hermanos, cuando Jesús, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, Él era eterno, Él es eterno, ¿verdad? En su naturaleza divina, en su naturaleza como Dios, Él siempre ha existido. Pero cuando Él se encarnó, Él tomó otra naturaleza, que es la naturaleza humana.
Ahora, la manera como la iglesia, cuando la iglesia cristiana comenzó en sus primeros 300 años, la manera como ellos lo pusieron, hermanos, es de que en Cristo Jesús habitan ambas naturalezas, la divina y la humana, sin mezcla ni confusión, ¿verdad? O sea, no es una mezcla de las dos naturalezas, sino que en Él habitan ambas naturalezas. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos, por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Porque Él tenía que ser el segundo Adán. Y en todo lo que falló el primero, Él tenía que vencer y morir en nuestro lugar para que cuando pongamos nuestra fe en Él, la vida perfecta de Cristo sea atribuida a nosotros, ¿verdad? Ahora, Jesús muere en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina, porque Dios no muere, ¿verdad? Jesús murió, hermanos, y Jesús, dice la Biblia, resucitó. Y resucitó con el mismo cuerpo, porque todavía estaban las heridas, dice la Escritura. Los discípulos vieron las heridas para ver que era el mismo cuerpo, que era el mismo Jesús quien resucitó. Y luego con ese cuerpo glorificado, dice la Biblia, un cuerpo que ya no puede morir, un cuerpo en el cual Él ya no tiene hambre, ni sed, ni experimenta estas cosas, hermanos, que nosotros experimentamos en este mundo por causa de la caída. Con ese cuerpo Él fue al cielo, dice la Escritura, está sentado a la diestra del Padre, en su naturaleza humana glorificada, por así decirlo. Así lo dice la Biblia. Pero en su naturaleza divina, Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En su naturaleza divina, Él dijo, ¿verdad? En el contexto de cuando un hermano peca contra ti, ve y repréndeles. Y luego Jesús, al final de ese pasaje bíblico, dice, donde hagan 2 o 3, hablando de reprendiendo a un hermano, diciéndole que se arrepienta, de donde hagan 2 o 3 congregados para llamar a ese hermano que se arrepienta en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hablando de su naturaleza, ¿verdad, hermanos? Divina, hermanos, y cómo Jesús es omnipresente. Entonces eso es algo muy, muy importante, hermanos, porque eso es lo que este pasaje nos está enseñando aquí. Ahora vamos al versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? El versículo 8 dice de que luego cuando miraron no vieron a nadie más, ¿verdad? Sino a Jesús solamente. Y dice que descendieron ellos del monte y Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos, que entonces ellos podrían contar lo que habían visto. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que Él había de resucitar de los muertos. Ellos mismos no entendían exactamente cómo esto iba a pasar. Pero dice la Biblia que cuando Jesús murió y luego Él resucitó, dice que Jesús se le aparece a los apóstoles. ¿Y qué dice el Evangelio de Lucas capítulo 24 que Jesús hace? Les abre el entendimiento para que puedan entender la Biblia. Mire qué interesante, hermanos. Ellos leían, ellos estaban confundidos, no entendían bien la Biblia. Ellos, hermanos, no entendían bien cómo es eso que Jesús iba a morir. La escritura que leyó el hermano hoy, Isaías 53, ellos la leían y no entendían de qué está hablando esto. Pero, hermanos, cuando ellos resucitaron y el Espíritu Santo les fue dado, porque Jesús sopla el Espíritu Santo sobre ellos, el entendimiento de ellos es abierto y ellos comienzan a entender quién verdaderamente es Jesús. Y ellos comienzan a entender de qué se trataba este evento de la transfiguración. Así que, hermanos, yo quisiera ahora ya con esa interpretación de este pasaje bíblico, ¿verdad? Que el punto era demostrar la divinidad de Jesús, su naturaleza gloriosa como Dios, ¿verdad? El punto de este encuentro es mostrar de que Moisés y los profetas se cumplen en Cristo y que a Él debemos oír. El punto de este pasaje era mostrar que Él como hombre iba a morir en una cruz y resucitar dentro de los muertos para mostrar su poder sobre la muerte. Por eso dice la Biblia en Colosenses 1 que Él tiene preeminencia sobre todas las cosas y que Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque antes que Jesús hubo gente que murió y resucitó, ¿verdad? Elías resucita, el hijo de la viuda, Eliseo resucita a alguien también, Lázaro mismo había resucitado. Hermanos, habían personas que habían resucitado antes, pero Jesús resucita, dice la Escritura, y la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él, porque Él resucita, hermanos, con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Dando un ejemplo, hermanos, de lo que nosotros un día esperamos en Cristo Jesús. Y por eso es que la Biblia dice de que este hombre exterior se va desgastando, ¿verdad?
Y cada uno de nosotros en nuestro cuerpo físico cada vez va perdiendo más fuerza, ¿verdad? Y yo sé de que ayer, hermanos, por ejemplo, yo estaba en la graduación de las jóvenes, estaba hablando con el papá de la hermana Verónica, ¿verdad? Y si usted ve, hermanos, él ya perdió su fuerza. A él ya le cuesta levantarse, él tiene 80 años, ¿verdad? A él, hermanos, le cuesta subir gradas. Su cuerpo físico se desgastó y allá vamos todos. Detrás de mi casa vivía, no en mi casa ahorita, ¿verdad? Pero cuando vivía con mis papás, atrás estaba, hermanos, un anciano que yo iba a trabajar, ¿verdad? A las 6:30 de la mañana y él ya venía, hermanos, de caminar. Y me recuerdo que él me decía, salís a correr. A veces le digo yo, tenés que hacer la disciplina, me decía él. Tenés que aprender a correr, me decía, todas las mañanas, me decía. Yo ya no puedo correr, decía él, pero camino. Y por eso, mirame, ya tenía como 90 años el Señor y podía caminar. Y podía caminar, es cierto, pero y vivió una mejor vida por el ejercicio, ¿verdad? Los motivos de hacer ejercicio, por cierto, hermano, si usted tiene el tiempo, vivió una mejor vida en cuanto a salud, pero aún así se desgastó. Aún así ya no pudo correr. Aún así murió. Porque todos nuestros cuerpos van desgastándose, hermanos, aparte de las enfermedades. Hoy en día toda la gente se está enfermando, ¿verdad? Hablábamos ayer de diabetes, hermanos, cáncer por la comida, hermanos, por todas las cosas que le ponen, ¿verdad? Por ejemplo, aún uno come frutas y uno piensa las frutas son más saludables, pero estaba viendo un video de todos los pesticides que les ponen, ¿verdad? Que sprayan, hermanos. Cuando uno viene a agarrar una fresa, hermanos, ya trae estas cosas, hermanos. Ya no podemos escapar, hermanos, todo lo que están haciendo. Y por eso estamos viendo tanta gente hoy enfermándose con cáncer, ¿verdad? Y aunque todas estas cosas son verdades, y aunque todas estas cosas están pasando, y aunque nuestro cuerpo ciertamente se está debilitando grandemente, hermanos, también porque vamos a envejecer y morir, tenemos la esperanza de un día, ¿verdad? Tener un cuerpo, hermanos, sin enfermedad, sin dolores, sin envejecer. Y sobre todo, esto es lo que a mí más me gusta, que dice que este cuerpo es corruptible. 1 Corintios 15 enseña que nuestro cuerpo aquel día será incorruptible. No va a haber pecado ya. No solo vamos a ser inmortal, dice la Escritura, no solo no nos vamos a enfermar, pero lo mejor de todo es, hermanos, el pecado ya no habitará en nosotros. Ahora, quisiera, hermanos, aplicar este pasaje, si usted puede ir conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, en las Biblias, por favor, porque vamos a leer bastante, y a la hermana le voy a pedir que ponga, bueno, por ahorita si gusta puede poner 1 de Pedro también, hermana. Pero 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer, hermanos, los versículos 3 al 9, porque yo creo que Pedro, hermanos, hay una aplicación a nuestras vidas de lo que acabamos de aprender. Porque yo sé que alguien puede decir, ¿verdad? Ok, ellos lo vieron y fue hace 2000 años y testificaron de lo que vieron y murieron por lo que vieron ellos. Porque todos los apóstoles murieron, ¿verdad? Y los primeros 300 años de la historia de la iglesia vemos que el Imperio Romano persiguió a muchos de los cristianos quienes murieron por su fe, ¿verdad? Todos los libros de historia, hermanos, nos cuentan las sangrientas persecuciones a los cristianos, pero ellos seguían testificando. Los primeros que vieron a Jesús resucitar, los segundos que cuando creyeron en Cristo resucitado, sus vidas cambiaron. Y desde entonces 2000 años han pasado donde hay personas que dicen que pasaron, que decimos, mejor dicho, que hemos pasado de muerte a vida cuando creímos en que Jesús resucitó. Y el versículo 3 dice, bendito sea el Dios. Pedro está alabando. Bendito, ¿verdad? Es la palabra griega, hermanos, élogos, de donde viene elogio. Así que él está elogiando a Dios, alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer, como le dijo Jesús a Nicodemo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para hacernos nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, la última vez que yo fui a El Salvador, estaban allá
mis familiares, ¿verdad? Hablando de, bueno, unos tíos míos que se les habían muerto los papás de ellos, que unos también les dice tíos, ¿verdad? Y que cuando murieron se habían dividido las casas, grandes herencias, ¿verdad? Y después, hermanos, íbamos con Stephanie en el carro, ¿verdad? Y iba una tía con nosotros y nos iba enseñando sus tierras, hermanos. Y yo creo que le pregunté a ella, ¿y qué hacen con esa gran montaña, verdad? ¿Cuál es el punto de eso? No sé, pero lo tenemos, dijo ella. Y tenían las grandes tierras, las grandes herencias, ¿verdad? Y yo sé que quizás usted y yo, algunos de nosotros, no vamos a recibir quizá herencia o casi nada de herencia, ¿verdad? Yo le digo al tío Carlos que si él me deja una casa como herencia, me animo a tener otro hijo, le digo yo. Hermanos, quizás no tenemos tanta herencia en esta tierra nosotros. Pero el versículo 4 dice que tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible en los cielos. Reservada en los cielos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Como dice ese himno que se canta en los funerales, ¿verdad? Más allá del sol, aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Escribieron ese himno creyentes. Así que tenemos una herencia, ¿verdad? Como dice la Biblia, que cuando creemos en Jesús, Dios nos adopta, nos hace hijos suyos y nos hace herederos suyos y coherederos con Cristo. Dice que esta herencia está en los cielos y ya somos, el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este caminar cristiano, hermanos, no caminamos solos, sino que el poder de Dios, ¿verdad? Por medio de la persona del Espíritu Santo nos guarda en el camino, nos mantiene en el camino, poniendo el querer como el hacer su buena voluntad. Así que ninguno de nosotros hemos estado en Cristo todos estos años, hermanos, en nuestra propia fuerza, sino que de Dios han venido fuerzas, de Dios ha venido su cuidado, su poder y su providencia para mantenernos en el camino. Y dice el versículo 6, en esto nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, nuevamente Dios no nos aflige porque Él quiere, ¿verdad? Sino que si es necesario, Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios sabe que algunos necesitamos más pruebas, otros menos pruebas. Pero si es necesario, tengáis que ser afligidos. Pero todos necesitamos pruebas y disciplina, por cierto. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, que nuestra fe, hermanos. Y las pruebas son como un fuego, ¿verdad? Sea hallada en alabanza, gloria y honra en aquel día que Jesús sea manifestado. Entonces Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Está la meta que es el cielo. Pasamos pruebas y dificultades, pero en medio de ellas el poder de Dios nos está guardando, ¿verdad? Hasta el día que Jesucristo sea manifestado. Pero mire el 8. Y por eso estoy leyendo esto. A quien amáis sin haberle visto. Y usted sabe que siempre que la Biblia usa la palabra, casi siempre que la Biblia usa la palabra amor, está hablando de ese amor ágape, ¿verdad? Que es un amor sacrificial. Amás a Cristo sin haberle visto. En quien creyendo, dice, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y la palabra inefable es, hermanos, que no se puede describir, significa eso. Si usted busca un diccionario, inefable, ¿qué significa eso? Una alegría, un gozo tan grande que no se puede describir con palabras. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? A mí me impacta siempre Juan 16. Jesús, es la noche que Él va a ser entregado por Judas. Y están celebrando están instituyendo la cena del Señor, ¿verdad? Partieron el pan y la copa y comieron. Y luego Jesús está hablando con ellos. Y Jesús les dice, ustedes están tristes porque les dije que yo me voy. Pero les conviene, dice, que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no les enviaré el Espíritu Santo. Pero si yo me voy, yo voy a rogar al Padre para que les envíe el Consolador. Y es increíble, hermanos. Yo siempre me pongo a pensar, quizás yo no le hubiera creído a Jesús si hubiera estado ahí. Porque yo hubiera pensado de que tener a Jesús corporalmente dentro de nosotros hubiera sido mejor que sin Jesús.
Pero Jesús sabía, hermanos, que si Él se iba, dice la Biblia, que Él iba a sentarse a la diestra del Padre y el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor. Y que el Espíritu Santo, hermanos, viniendo a morar en el creyente, ya no iba a estar Jesús exterior, fuera de nosotros, sino que iba a venir a morar dentro del creyente. Porque Efesios 3:17 dice que Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Gálatas 4 dice que hemos recibido el Espíritu del Hijo cuando hemos sido salvos. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y lo vemos en los discípulos. Vemos a Pedro, hermanos. Pedro acababa de ser influenciado por Satanás. ¿Se acuerda el domingo pasado? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro en 6 meses iba a estar negando a Jesús con maldiciones, dice la Biblia, de sus labios iban a salir, diciendo 3 veces que no le conocía. Pero luego ese mismo Pedro, hermanos, que hace todas esas cosas, 40 días después él es lleno del Espíritu Santo. 50 días después, de eso, él es lleno del Espíritu Santo. Y vemos a Pedro predicar, y vemos un Pedro y unos apóstoles diferentes completamente a cuando Jesús caminó en la tierra, a cuando Jesús estaba a la diestra del Padre, pero ellos tenían el Espíritu Santo obrando dentro de ellos. Así que ciertamente los apóstoles fueron bienaventurados de ver todo lo que vieron. Y nosotros hubiéramos deseado ver todas esas cosas, ciertamente sí. Pero aunque no la veamos, hermanos, tenemos la persona del Espíritu Santo viniendo a morar dentro de nosotros, dándonos la presencia de Dios y dándonos ese gozo inefable y glorioso. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, hermanos, del hermano Dani Berríos, creo que se llama él, ¿verdad? O Berrios, y Berríos creo que es, ¿verdad? Y se llama Me diste amor. Ahora en YouTube la puede buscar como Me diste amor o razón de vivir, porque es lo que dice la alabanza, razón de vivir. Pero hay una parte en la alabanza que él dice, me diste alegría cuando antes solo había amargura, dice él. Y la alabanza, hermanos, describe lo que era su vida antes de Cristo y lo que es su vida en Cristo. Y ese es un gozo, hermanos, el gozo de la salvación, como lo dice la Escritura, que solo aquel que ha conocido a Dios lo conoce. Y es por esa obra del Espíritu Santo que nosotros venimos a la iglesia, que le amamos y que le servimos. Ahora, se va conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro 1, ahí cerquita. Versículo 16. 2 de Pedro 1:16. Y aquí, hermanos, voy a dar mi segunda aplicación a este estudio. En primer lugar, no vemos a Jesús. Pero sí, hermanos, tenemos la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la presencia de Dios con todo aquel que cree en Jesús. Número 2, miren lo que dice aquí. Porque no, lo tiene, ¿verdad? No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Pedro va a recordarse de cuando vio a Jesús en aquel monte. Y dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces Pedro recuerda toda la experiencia, pero mire lo que nos dice a nosotros. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, Pedro está diciendo aquí, lo que yo les he predicado es cierto, yo vi a Jesús, ¿verdad? Y hay testimonio de esto, y los 3 hemos testificado lo que hemos visto de Jesús, pero aparte de nuestro testimonio, tenemos la palabra profética más segura, a la cual, mire lo que nos dice, lo tenemos, hermanos, hacen bien en estar atentos a esta palabra, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso es que la Biblia es un libro sin igual. Y por eso, aunque fue escrito en más de 1500 años, ¿verdad, hermanos?
por 40 diferentes escritores que no se conocieron, hermanos. Vemos que la palabra de Dios es magnífica y gloriosa en cómo cada libro. Imagínense, hermanos, en Apocalipsis se cita a Génesis. 1500 años hubo entre Moisés y Juan, no se conocieron. Pero hermanos, hablaron, ¿verdad? Por ejemplo, una persona me decía que la Biblia fue escrita por un solo hombre, porque no podía, me argumentaba una vez un americano que no podía creer que la Biblia fuera escrita por 40 diferentes personas. Y yo, ¿verdad? Históricamente, hermanos, es bien obvio si usted estudia, hermanos, que 40 diferentes personas, porque la Biblia, hermanos, no fue escrita así como nosotros la tenemos, los 66 libros juntos, sino que fue escrito, ¿verdad, hermanos? Por diferentes rollos, como era antes. Y encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Y todo esto, pero yo le decía, ciertamente sí fue un solo autor, el Espíritu Santo, le dije yo. En ese sentido, sí, por eso vemos una historia unificada. Pero Dios usó 40 diferentes escritores humanos. Y vemos que aunque fueron humanos, hermanos, ellos hablaron, dice la Escritura, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos está diciendo aquí Pedro? De que aunque nosotros no hemos tenido la experiencia de ver a Jesús, hermanos, sí tenemos la experiencia de tener la palabra del Dios nuestro, que vive y permanece para siempre. Y sabe, hermanos, yo escuchaba hoy, esta semana Cristian me mandó una plática de casi como 2 horas en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde estaba uno de el hermano John Lennox, ¿verdad? Que ha sido tan famoso porque él ha hecho tantos debates a favor del cristianismo, hermanos, uno de los hombres más inteligentes del mundo, ¿verdad? Él, hermanos, estaba hablando con un agnóstico y no era un debate, sino solo era una plática sobre la existencia de Dios. Y ellos hablaban, hermanos, sobre la existencia de Dios, sobre el cristianismo, sobre Jesús. Y él contó una historia de un boxeador inglés. Y ese boxeador inglés, hermanos, desde pequeño, ¿verdad? Él solo había conocido la violencia, hermanos, pelear en las calles. Y una señora, ¿verdad?, que cantaba alabanzas, hermanos, lo inspiró a él a ir a la iglesia. Y cuando fue a la iglesia se convirtió, creyó en el evangelio. Y aunque él no sabía leer ni escribir, él quiso aprender a leer la escritura. Y lo increíble es, hermanos, que después él se hizo un predicador del evangelio. Y dice John Lennox que es la persona que más él ha conocido, que más retiene pasajes bíblicos y que él podía decir capítulos enteros de las escrituras de memoria. Y él decía, la palabra de Dios, como dice la escritura, hace sabio al sencillo, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios transforma vidas. La abuela de Emanuel me contaba a su papá de que en México ella no sabía leer ni escribir, como muchos de nuestros abuelos no sabían leer y escribir, ¿verdad? Pero ella se convirtió a Cristo, Dios la salvó, y cuando Dios la salvó, ella quería leer la Biblia, hermanos, y dice el papá de Manuel que fue a un lugar donde le enseñaban a adultos a leer, y aprendió a leer, para leer la Biblia diariamente. Hermanos, lastimosamente nosotros a veces no vemos la Biblia como un privilegio tan grande. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando la persona pierde el teléfono siente como que se le fue el alma? Porque costó $700 o yo no sé cuánto, ¿verdad? Porque todos tenemos esos teléfonos de como $700, $800, el iPhone, ¿verdad, hermanos? Todos tenemos ese teléfono. $1,000, ¿verdad? Me quedé corto. Entonces, hermanos, pero la Biblia quizás no nos ha costado tanto dinero. Nos ha costado $40, $50, $60, $70 quizás. La más cara de las Biblias de estudio. Pero sí, hermanos, contiene un mensaje, ¿verdad? Como nos dice Hebreos 11, por el cual muchos derramaron su sangre. Por el cual Jesús vino a derramar su sangre. Hermanos, por el cual cuando usted lee la historia de la iglesia, cuando usted lee Reina y Valera, cuando usted ve, yo tomé una clase, hermanos, de bibliología en el seminario, hermanos, de teología sistemática, perdón, donde estudiamos bibliología, cómo ha venido las traducciones de la Biblia a nosotros. Son procesos duros y difíciles. Y nosotros a veces teniendo la palabra de Dios, teniendo la iluminación del Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando leemos la Biblia es algo maravilloso y glorioso. Yo me recuerdo cuando era un joven, hermanos, comencé que quería leer los evangelios. Y cuando comencé a leer la Biblia, hermanos, yo me sentía que no estaba leyendo cualquier libro, ¿verdad? Sino que yo sentía que estaba teniendo comunión con Dios, que Dios me hablaba por los pasajes bíblicos. Que en ocasiones como que la Biblia sale, ¿verdad, hermanos? Y nos habla, la palabra de Dios nos instruye.
Y encontraba sabiduría en la palabra de Dios y me admiraba en los diferentes libros cómo se unían entre sí. Y así, hermanos, fue creciendo y sigo, primeramente Dios, creciendo en nuestro estudio de las Escrituras. Quisiera concluir con esto, si puede poner nuestra hermana Hebreos 10, 16 en las pantallas. ¿Sabe, hermanos? No tenemos la experiencia de los apóstoles quizá, pero sí tenemos, hermanos, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Sí tenemos la palabra de Dios para tener, hermanos, comunión con el Señor. Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, ¿verdad? Él no nos ha dejado solos en el mundo. Él envió al Consolador. Pero aquí dice, el Espíritu Santo dice así, ¿verdad? Que el Señor ha hecho un pacto con nosotros después de aquellos días. Y sigue diciendo, hermanos, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hablando de cuando el Espíritu Santo viene a morar. Y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces el Señor ha hecho un pacto donde Él viene a morar en nuestro corazón, pero el Señor ha hecho un pacto que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por el cual Jesús vino a esta tierra, y por eso estoy leyendo esto, hermanos, en el cual, hermanos, nuestros pecados son perdonados, nuestras ofensas son perdonadas. Así que el hombre que se condena después que ha escuchado el Evangelio, no se condena porque Dios no perdone pecados, se condena porque no quiso venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Pero el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Piensen eso, hermanos. Nadie podía entrar al lugar santísimo antes. Nadie. Más que una vez al año, dice Hebreos, el sumo sacerdote, solo Él. Pero la Escritura en este nuevo pacto nos está diciendo que tenemos libertad para, hermanos, estar en la presencia de Dios, para llenarnos del Espíritu Santo. El problema es esto, hermanos. Como vemos en el versículo 22, si quiere leamos un poco más. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero. Ahí es donde está el tropiezo. El tropiezo no está en Dios. El tropiezo no está en lo que Jesús ha hecho. El tropiezo muchas veces está en nosotros. ¿Por qué? Porque la gente no, quizás nosotros en el mundo no hemos conocido mucha gente que es sincera, ¿verdad? Y sí hemos conocido gente sincera, gracias a Dios. Y muchos de ustedes acá, quizás como Pablo decía, ¿verdad? De Timoteo, la fe que hay en ti, que hay en tu abuela y en tu madre es sincera, es verdadera, no es fingida, dice Pablo. Y hemos conocido, hermanos, que la fe es verdadera. Pero examínese cada uno hoy, hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón sincero. Yo me recuerdo cuando yo era un joven, escuché una enseñanza sobre la palabra de Dios. Y el pastor decía de que Dios no nos va a dar sabiduría para aprender de su palabra si nuestro corazón no está completamente rendido a Dios. Y usted ha conocido personas, ¿verdad? O quizás usted mismo lucha, todos luchamos contra nuestro corazón. Pero quizás usted mismo sabe de que en su corazón no quiere rendírselo a Dios. Quiere ver algo, quiere escuchar algo, quiere seguir haciendo algo, quiere algo del pecado que no lo deja. Y por eso es que no puede tener intimidad con Dios. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, dice la Escritura. Con fe en Dios y en su palabra. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hablando de que Cristo nos lave y nos perdone. Porque, hermanos, la Escritura dice que el corazón contrito y humillado Dios jamás lo va a despreciar. Cuando lo buscamos, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Aquí nos dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Pero, hermanos, aquí la cuestión está en nosotros ya, no en Dios, ¿verdad? Dios ya hizo la obra por Jesús. Dios nos ha predicado el Evangelio. Dios nos llama a acercarnos a Él. Ahora tenemos nosotros que acercarnos, como dice aquí, con ese corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra. Orando, Señor, que prepare nuestros corazones para este día participar del pan, Señor, y de la copa. Orando, Señor, que usted pueda bendecir nuestras vidas.
Al meditar, Señor, en lo que usted ha hecho, Señor, por nosotros. Meditamos, Señor, en este momento de la transfiguración, Padre. Cuando su Hijo vino a este mundo, cuando su Hijo tomó una forma, Señor, humana, cuando Él se encarnó, cuando Él vino, Señor, a morir